¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con ustedes con la que creo pudiera ser la última entrega de nuestro pequeño programita para calcular áreas de corte y terraplén. De acuerdo a esto, llamémosle a este sistemita secciones, así le habíamos denominado. Creo que ya contamos con todos los elementos básicos que requerimos. Ya hemos aprendido muchas cosas en este sentido. Sobre todo lo más importante, creo, ha sido la función por parte, ¿verdad? Poder definir el terreno natural, como una sección por partes. En este caso, ¿no? Aquí tenemos nuestro terreno natural y nosotros aprendimos a definir este terreno natural. Vamos a llamarle la función de X, ¿sí? La función terreno natural, creo que así la llamamos, ¿sí? Como una función por partes, ¿no? En tal que hay diferentes funciones para ese valor de X de nuestro terreno natural, ¿sí? Válidas en ciertos rangos, ¿no? Eso es lo que tenemos en este caso, y pues es creo la principal contribución, porque a partir de esto nosotros podemos desarrollar muchas cosas. Hablábamos de muchas cosas, ¿no? Entonces aquí es lo que nosotros hemos venido aprendiendo, de tal forma que ya podemos modelar nuestro terreno natural. Pero no solo eso, o sea, esta función del terreno natural también nos va a servir para crear nuestra función de proyecto, ¿verdad? O de línea base, de proyecto o línea base. La función proyecto o línea base también es una función por partes, ¿sí? También este es una función por partes. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que la función que hemos creado o aprendido a realizar es una función que nos va a servir para muchas cosas. Entonces, aquí este es el mismo terreno que hemos venido trabajando últimamente. Voy a reflejarlo acá. Este terreno es el terreno que hemos venido trabajando ya de rato, ¿verdad? Esta línea base es lo que yo estoy cambiando ahorita. ¿Para qué la estoy cambiando? Para que se asemeje al cuerpo de un camino, ¿no? De un corte de una sección transversal del camino. Ahora, nosotros aprendimos lo siguiente. Nosotros aprendimos a que podíamos calcular la altura que había desde una cota base hasta un punto específico de nuestra función de proyecto, o bien a nuestra función del terreno. De hecho, ahorita hemos estado calculándolo como función del terreno, pero entonces aquí teníamos la función del proyecto, ¿sí? Y aquí tenemos la función del terreno, ¿no? Entonces podemos calcular, así como calculamos las del terreno. ¿Se acuerdan que teníamos una línea que trazábamos de aquí? Disculpen lo derecho de estas líneas, porque pues uno no se acostumbra totalmente, pero nosotros calculábamos esto, y este era un Y0 que llamamos así, del terreno natural, ¿verdad? Pero igualmente podríamos calcular en este mismo punto, X0, pudiéramos calcular la altura que hay a esto, ¿no? Esta altura. Entonces, nosotros podemos en un momento determinado, por diferencia, tener esta H, ¿sí? Por diferencias tener esta H, de tal forma que si restamos el terreno natural, le restamos la altura
de nuestra subrasante, de nuestro proyecto, perdón, nuestro Y0 de proyecto, entonces nosotros podemos calcular esta altura. Nosotros ya sabemos cómo trazar esto, porque podemos calcular los Y0 para el terreno natural y de igual manera podemos calcular las del proyecto, porque es la misma forma, de la misma manera que hicimos nuestra función por partes para el terreno, es de la misma forma que tendremos nuestra función por partes de nuestro proyecto, ¿no? Ya lo habíamos empezado a hacer, ya es más, ustedes lo vieron que ya lo habíamos empezado a hacer en este caso, ¿verdad? Entonces, simplemente ahorita vamos a ir conciliando todo, ya ensamblando para que nos quede esta situación. A ver, vamos a borrar esto. Déjenme ver. Vamos a borrar esto. Para eso. Bueno, ya lo tenemos borrado. Entonces vamos a la parte del programador en Visual Basic. Y aquí tenemos nuestro programa. Ya nosotros sabemos de la función extrae X, la función extrae Y, que la tenemos aquí. Y no vamos a trabajar con estas funciones, nos vamos a ir al módulo de programas, ¿sí? Aquí en el módulo de programas pues tenemos esta función que nos permite calcular el Y0 del terreno natural. Aquí se llama Y0, ¿sí? Lo puse en privado ya, esta función la volvimos privada, es la Y0 del terreno natural. Y ya habíamos visto su desarrollo en el video pasado o antepasado inclusive, porque fue en el video 4 creo que nosotros la desarrollamos y empezamos a hacer los trazos estos que tenemos aquí, en donde sacábamos una línea que tocaba exactamente el terreno natural, si se recuerdan, y si no pueden regresar por favor a ese video, ¿sí? En este caso. Bueno, volvemos acá. Entonces, nosotros ya tenemos ubicado este Y0. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Y0 del terreno natural. De la misma forma, tenemos que crear el Y0, pero para la línea base, ¿sí? Es lo mismo, nada más que en lugar de ser el número de datos del terreno natural menos 1, ahora sería el número de datos de la línea base, LB, menos 1, ¿sí? Y todo es lo mismo, exactamente igual, porque lo que estamos haciendo es utilizar los parámetros de la recta o de las rectas que configuran nuestra función por partes del terreno natural o de nuestra línea base o línea de proyecto, ¿sí? Entonces prácticamente vamos a utilizar un M, que es la pendiente de la línea base del punto, y un B de la línea base, ¿no? Igual que aquí utilizamos un B del terreno natural. La explicación de cómo funciona ya la vimos en videos anteriores, así que no la vamos a repetir, nada más quiero que vean que es exactamente lo mismo. Entonces no hice más que pasar de donde están las variables globales, me pasé a copiar esta hacia abajo y le cambié, en lugar de TN de terreno natural, lo cambié por línea base. Y ya tengo las dos funciones. Igualmente, ustedes sabían que cuando leíamos el terreno natural, en este caso, ¿sí? A ver, vamos a hacer una pausa. Sí, perdón. Es cuando leemos el terreno natural, pues leemos de la columna A las X y de la columna B las Y, ¿no? Aquí lo tenemos, de la columna A las X y de la columna B las Y. Eso es lo que estamos haciendo acá. Por ahí tuve una confusión, dije, ¿de dónde estoy leyendo esto? Pero no, también nosotros en el video pasado vimos cómo seleccionar la hoja activa para que pudiéramos manejar varias hojas y no solo una. Perdón.
y cómo llamamos esto hoja, y a partir de aquí ya manejamos esta parte que se le aumentó, ¿no? En sí esto mismo, pero ahora para leer la línea base, la voy a leer la línea base de la columna D y la columna E, ya no de la A y la B, sino que de la E y la E. Es la gran diferencia. Pero antes de pasar a la lectura de la línea base, pues vamos a leer, vamos a calcular los parámetros de la función por parte. Cálculo de parámetros. Aquí le vamos a poner parámetros, ¿no? No son variables, son parámetros. Que los parámetros, en este caso, están constituidos por la pendiente de ese segmento, del segmento que está tomando en este momento, y el valor de B, ¿no? Entonces va a calcular todos al mismo tiempo, y de esa manera ya tiene la función por partes, ¿no? Los parámetros de la función, porque la función la evalúa aquí en esto. Las funciones las evalúa acá, en Y0, y en Y0 del terreno y Y0 de la línea base. Ahora, pasando a la línea base, aquí estamos ya en la línea base, lee línea base, y miren que lo lee de la columna D y de la columna E, que en el otro habíamos visto que lo leía de la A y la B, porque así lo programamos, ¿no? Así ordenamos los datos. Bueno, de allí, ya tenemos entonces esos valores que estábamos mencionando ahorita, que nosotros en un momento determinado, a ver, voy a usar ahora esto, voy a usar en un momento determinado nosotros calculábamos una línea, ¿sí? Este era para el terreno natural, es el Y0 del terreno natural, y también podemos calcular esta otra, que es el Y0, pero del proyecto, ¿no? Entonces nosotros en sí estamos calculando estos dos puntos, y podemos con ellos por diferencia obtener la H, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a obtener esa H, ¿sí? Ese valor de la altura o la distancia que hay entre el terreno natural y lo que sería el proyecto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, en el video pasado conocimos algo y les dejé por ahí un tanto como de tarea, ¿verdad? Que investigaron un poquito más sobre lo que es la suma de Riemann. Y esto es así porque nosotros en sí, a ver, vamos a cambiar aquí el lápiz, lo dejé en borrador hace un rato, a ver, nosotros podemos calcular ahora esta altura, ¿no? Esta altura que estamos viendo acá en color rojo, esta altura, ¿sí? La distancia que hay de aquí a acá. También nosotros dijimos que si tomamos todo nuestro espacio de trabajo, si la línea base viene desde aquí y termina hasta acá, ¿sí? Si tomamos todo ese espacio de trabajo y lo dividimos entre partes cada vez más pequeñas, podríamos considerar que lo que estamos calculando es un diferencial, ¿no? Un diferencial de la distancia. Y si este terreno natural, o si fuera de proyecto, fuera la función que habíamos mencionado del terreno natural, pues estaríamos multiplicando. Esta altura representa la función, ¿no? La función. Y entonces sumar todas esas multiplicaciones de la altura, que viene siendo para nosotros el Y0, la altura de esta,
¿sí? Por las distancias que cada vez las vamos a hacer más pequeñas, entonces tendremos el área bajo la curva, ¿sí? Eso es lo que estamos obteniendo. Y si esto es A y esto es B, nos estamos encontrando con una integral definida, ¿no? Entonces, como pueden ver, hemos creado una función matemática que nos permite calcular el área bajo la curva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya decíamos, mediante esta metodología que se llama suma de Riemann, en la que nos va a ayudar para lograr. De acuerdo. Volviendo a nuestro programa, entonces, ya que leímos los datos de la línea base, nos toca calcular esa área bajo la curva, ¿no? Esa área bajo las dos curvas, pero por diferencia. Nosotros vamos a calcular el área por diferencias, ¿sí? Digamos que el área del terreno le vamos a quitar el área del proyecto, y si el área se encuentra por encima de la línea de proyecto, pues es un área de corte, y si se encuentra por debajo es un área de terraplén. Eso es lo que vamos a determinar, ¿no? Para ello, primero necesitamos definir de manera global, necesitamos definir una variable que se va a llamar acort, para utilizarla para acumular el área de corte, y otra que se va a llamar ater, que va a servir para acumular el área del terraplén. Me regreso nuevamente a donde estábamos trabajando, que es aquí, y acá lo hacemos así. Vamos a utilizar la variable dx para simular el delta x que habíamos visto, que es el tamaño de nuestro diferencial, ¿verdad? O incremento de longitud. Y xy es el punto de interés que estamos calculando en ese momento. Recuerden que vamos a ir moviéndolo, ese x lo vamos a ir moviendo para calcular los y0 del terreno y del proyecto, ¿no? Ok, NP va a ser el número de particiones. Vamos a empezar, aquí hay 250,000 particiones. Voy a empezar utilizando, no sé, 1000 particiones. Voy a partir ese espacio 1000, voy a utilizar 1000 particiones. Recuérdense, entre más grande es el número de particiones, estamos tendiendo a crear un espacio más pequeño que sería diferencial, ¿no? En este caso. Vamos a ver, y lo voy a poner aquí. Voy a insertar una línea que se va a llamar mensaje para línea de mensajes, ¿sí? Donde voy a poner el valor del diferencial. Ese valor del diferencial, porque lo quiero ver, lo quiero que ustedes lo conozcan, ¿no? Ese valor del diferencial. Y además el xy al inicio va a ser igual, el xy de inicio va a ser igual al que tiene nuestro terreno, ¿no? Vamos, en este caso, tiene nuestra línea base. Nosotros vamos a empezar a calcular el área a partir de aquí. No calculamos área a partir de aquí, siempre vamos a empezar con el del proyecto. Entonces es importante tener este punto del proyecto, es nuestro primer punto, ¿sí? Y a partir de aquí voy a calcular el área hacia adelante. Por lo tanto, el primer punto que yo necesito es este punto en X. Este punto es el X, ¿sí? Este punto es el X de la línea base. ¿Pero qué X de la línea base? El X1. El X1 de la línea base. Este es el X1 de la línea base, ¿sí? De ahí va creciendo hacia adelante. Acuérdense, está en 3. Este es el punto 307, ¿no? Prácticamente. Y así es como vamos a verlo. Vamos a regresar otra vez a para que ustedes puedan notarlo. Es de la línea base, el X de la línea base
número 1. Ese va a ser el primer punto. Ahí voy a empezar hacia adelante. Y yo lo tengo que terminar en este punto. Entonces, por esa razón, mi incremento, mi delta X, va de calcular el último punto, que es el que estamos viendo acá. El último X sería el X del número de datos, el último N de la línea base, es el número de datos de la línea base. El último dato de la línea base es mi punto último. Le quito el punto número 1, aquí hago una diferencia, una resta, una sustracción, y obtengo prácticamente un rango. Ese rango lo voy a dividir entre el número de particiones que estoy estableciendo acá, que ahorita son 1000 particiones, o sea que tengo el terreno dividido en 1000 espaciecitos pequeños, 1000 delta X. Estos delta X, estos que están aquí, son 1000. Desde mi inicio de la línea base hasta el final hay 1000. Ahorita estoy clasificándolo así, 1000 partecitas, ¿no? Quiero que vaya quedando muy claro porque estamos haciendo esta integración, ¿no? Y quiero ver cómo quedaron esas partecitas, ¿no? Entonces, aquí voy a ponerle al F8 para poder ejecutar esta que se llama sección principal. Todavía no hemos llegado a verlo, pero vamos a ejecutarlo. Y aquí me dice que el tamaño de mi parte, de mi partición, es de 0.016. O sea, es 1 centímetro, 1.6 centímetros, ¿no? O 16 milímetros prácticamente. Estoy dividiendo el terreno en 16 milímetros. Ya debería con eso haber suficiente aproximación, ¿no? Ya debería con eso tener suficiente aproximación. Pero vamos a ser un poquito exigentes. Me he traído la sección del terreno natural que estamos viendo en el Excel. Esta sección del terreno natural es la misma que estamos visualizando aquí, ¿sí? Es exactamente la misma. Y también me he traído estos datos que corresponden a mi sección de línea base o de mi proyecto, mi línea de proyecto, que es esta roja que ustedes ven aquí, ¿no? Estamos utilizando el CMS IntelliCAD para este fin. Y ustedes pueden ver que si yo señalo aquí y busco su área, me dice que es .27. Esta área de terraplén es de .27. Vamos a verlo acá. Perdón, es de 9.27. Y vamos a verlo aquí y efectivamente es 9.27. Ahí estamos viendo que nuestro sistemita ha funcionado bien. Sin embargo, a veces por alguna extraña razón, cuando los valores son un poquito más grandes, antes no lo hacía, los programas funcionaban muy bien con pocos datos, pero últimamente como que las renovaciones del lenguaje de programación Visual Basic en Excel ya demandan tener mucha mayor precisión. De hecho, ya estoy utilizando, antes utilizaba simples, o sea, en cuanto a precisión simple, y ahora tengo que utilizar precisión doble, y a veces ni aún así se logra obtener resultados satisfactorios. Vamos a la de cortes. El área de cortes que tengo seleccionada acá es de 14.32, quizá 14.33, entre 32 y 33 sería bueno, pero aquí tiene 15.80. Entonces algo no está bien, necesitamos tener una mayor precisión, ¿sí? Vimos que el diferencial que yo tenía para la división era de 1 centímetro 6 milímetros, ¿no? O 16 milímetros. Entonces vamos a aumentarla aún más. Aquí le pusimos 1000. Vamos a irnos a los 10.000. Y vamos a ejecutar nuevamente. Todavía no saben lo que está haciendo con precisión porque no hemos llegado a todo. Miren, ya aumentó aquí. Sí, sería
1.6 milímetros. Eran 16 milímetros. Ahora estoy utilizando 1.6. O sea que es una cantidad muy pequeña. Y ya tenemos un valor mucho más próximo al 1433 que nos está marcando, 1432.5, que nos está marcando el área en el CMS IntelliCAD, ¿no? Queremos que sea más precisa y entre más pequeño es el diferencial, los errores que se van acumulando pues son mucho menores. Entonces nosotros vamos a utilizar no fue suficiente para la aproximación, ahora utilizaré 100.000. Las particiones las estoy elevando a 100.000. No importa, dense cuenta que la velocidad con que ejecuta esto, fíjense que ahora ya no aparecen los 3 ceros, es 0.16 milímetros, 0.16 milímetros. Ya no es 1 milímetro, ya no son 16 milímetros, ahora es 0.16 milímetros. Es todavía un valor mucho más pequeño que el milímetro. Y ya estamos en 1434, que es razonablemente correcto. Es razonablemente correcto quedarnos con eso. 1432, con 1433, 1434, la verdad es que este trazo del terreno está basado en puntos topográficos que pudieran no ser tan precisos, ¿verdad? El terreno natural está basado en interpolaciones de puntos que si lo pusiste arriba de una piedrita toestadal, por ejemplo, o si se trataba de un puntero de tu estación total y la pusiste en un punto X, o mediste mal por 1 centímetro, 1 milímetro, definitivamente es una mera aproximación. Entonces podríamos darlo como aceptable, pero queremos que sea igual al que calcula el programa y podríamos aproximarlo aún más. Entonces yo planteé, como el programa tiene mucha velocidad, con 200.000 pues ya se puede pensar, pero voy a subirlo a 250.000 las particiones. Creo que ya es una partición muy minúscula, ya no medible a ojo, ni siquiera percibible. Miren, son 4, aquí a 3 serían décimas de milímetro, ahora son centésimas, 6 centésimas de milímetro. Ya es una cantidad muy mínima y ya tenemos ese 1433 con cierta aproximación todavía, porque este es 1432.5 o 1433 si lo redondeamos, ¿verdad? Pues ya es una aproximación bastante aceptable. Entonces con eso ya tenemos un área. Dice, según aquí estamos viendo Wikipedia, y vamos a entrar a Wikipedia, y según Wikipedia dice que la integral de Riemann es inadecuada para muchos propósitos teóricos. Algunas de las deficiencias técnicas se pueden remediar con la integral de Riemann-Stieltjes o con la integral de Lebesgue, ¿sí? Es otra forma de integrar. Yo creo que por su sencillez con la que estamos trabajando es bastante aceptable y suficiente, ¿no? Yo lo dejaría ahí, no lo cambiaría, no veo necesidad de hacer ese cambio. La integral de Riemann, el marco general para una integral ahora sí definida, y aquí la propuesta de integral mediante la sumatoria de estas diferencias que están viendo acá por la función, ¿no? Es prácticamente lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Ok, entonces ya el marco teórico ya lo vimos. Ustedes pueden indagar y hacer cambios a esa integral. La metodología de esta es muy sencilla, es el ancho por la altura, simplemente, y entre más pequeña es la partición que nosotros utilicemos, entre más pequeñas sean las particiones, mayor es la aproximación, porque estas pequeñas diferencias que veíamos en la clase anterior, estos escaloncitos que se forman
pues van a disminuirse conforme mayor sea, va a ser menor la pérdida de escalón o la recompensación que hace escalón contra escalón, va a ser mucho menor entre más grande sea el número de particiones que nosotros establezcamos, ¿no? Entonces, eso es lo realmente válido. Es probable, ok, ahora, regresando a nuestro sistema, ustedes, como les había mencionado, y ya me estoy pasando del tiempo, yo les había mencionado que les hacía falta una parte. Y esta parte, en este caso, es esta. A ver. Funciones. Aquí está. Programa principal. Este es el programa principal. Voy a separar un poquito porque no se ve. Programa de secciones del terreno. Este es el programa principal. Y es el que vemos nosotros que aparece, porque este no está en privado. Este es el único que aparece cuando yo le pongo al F8. Y ustedes pueden notar lo siguiente, ¿no? Pueden notar que este programa principal, primero lo que hacemos es llamar al programa por su nombre y luego vamos a crear la hoja de trabajo y utilizarla como la hoja activa. ¿Por qué? Porque cuando imprimamos los datos del resultado que nos dio sumar el área de corte y el área de terraplén, que no vimos cómo lo estaban haciendo, me voy a regresar, porque aquí una vez que empezamos a hacer esto, voy a borrar esto, ya no lo necesitamos, era para que vieran cómo disminuíamos, y empezamos acá, desde la partición 1 hasta la última partición, ¿no? Desde la partición 1 hasta la última partición. A lo mejor deberíamos quitarle la última y que por eso tengamos el detallito que nos hace falta, porque estamos metiéndole un dato de más. A lo mejor eso sea la parte medular. A ver, puede ser, no sé, ya no se nota. Bueno, entonces vamos a empezar a calcular el Y0 para la línea base y el Y0 que le voy a llamar YA a la línea base y YB le voy a llamar al Y0 del terreno natural. O sea, a ver, el del terreno natural se va a llamar YB y el de la línea base se va a llamar YA, ¿no? Entonces, además, el área del terreno lo pongo a ceros y el área de corte de terraplenes lo pongo a ceros y el área de cortes a ceros, ¿no? Estoy inicializando, ahorita no he hecho sumas todavía. Calculo el Y0 de la línea base y el Y0 del terreno natural. Y ahora digo, si la línea base se encuentra arriba del terreno, entonces estamos hablando de un terraplén, ¿no? Entonces el área del terraplén la vamos a incrementar como la diferencia absoluta para que no tengamos valores negativos, solo puros positivos, entre la línea del terraplén del proyecto menos la línea del terreno. Esa diferencia la multiplicamos por su ancho, que viene siendo el delta X, y ya eso se lo sumamos al área de terraplenes, que en este caso empezó con ceros, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y si no fuera así, fuera al revés, entonces lo que se va a incrementar es el área de corte, ¿sí? Y luego cambiaremos de XY, porque aquí estamos evaluando para el primer XY, que era el punto número 1. Y así vamos a irnos de XY en XY, o sea, vamos a irnos moviendo hacia adelante, vamos a ir incrementando hasta completar todo el número de particiones que ya tenemos proyectadas, ¿no? Cuando terminemos, pues ya va a estar acumulada el área nueva de corte y terraplén, y ese valor lo vamos a regresar a este llamador. Este es el llamador que nosotros estábamos viendo, que se llama sección principal. Este es el programa principal. ¿Qué hace el programa principal? Primero llama su procedimiento lee terreno, primero dice
lee el terreno, va a utilizar esta subrutina que se llama lee terreno, y luego le dice lee la línea base, va a utilizar esta rutina que lee líneas bases, y luego le dice calcula áreas. Con esos valores donde ya creaste los parámetros de la función del terreno natural y los parámetros de la función de la línea base, ahora calcúlame las áreas, utilizando pues lógicamente estas funciones de Y0 de terreno y línea base. Y una vez que ya regresa de todos esos cálculos, pues imprímeme el valor del área de corte e imprímeme el valor del área de los terraplenes y se acabó, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con nuestro sistemita, nuestro programita. Y miren que de alguna forma, yo lo tengo también aquí, pero ahora lo probamos del otro lado. O sea, lo que hice fue espejé la imagen, la espejé en este caso, la imagen como esto, le saqué para el otro lado, le di un espejo pues y tengo la misma imagen pero al revés, para ver si no teníamos problemas cuando el terreno se encontrara en el otro sentido. Y aquí están sus coordenadas. Si se dan cuenta, esto está leyendo coordenadas de aquí, y si se dan cuenta, esto está leyendo coordenadas de acá. Entonces, ya que tenemos bien dibujadito esto, pues voy a borrar estos datos, porque ya los había calculado, para que ustedes puedan ver que ahí mismo los va a acomodar el programa. Al F8 y ejecutamos. Y ahí están, ¿no? Y son los mismos valores que obtuvimos acá, o sea que no importa si está de este lado o si está de este, es lo mismo. Además, nos falta colocar aquí un botón que pudiéramos hacerlo, ¿sí? Le vamos a irnos a programador, vamos a insertar el botón, no sé si es este, a lo mejor me equivoqué, sí, creo que sí me equivoqué. Vamos a quitar este botón. Sí. ¿Es este? Sí, así es. Este botón va a jalar a la sección principal. Le vamos a dar a aceptar. Y este botón le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner calcular. Para no estar entrando, inclusive lo podemos mover. Si se ve muy lejos allá, no me deja moverlo, pero bueno, este botón, si yo no tengo datos aquí, le digo calcular y ya me lo generó, ¿no? Entonces, de esa manera hemos concluido nuestra programación. Y lo que quería yo hacer era mover esto de acá. No me ha dejado, no. Aquí está. Lo quiero poner de este lado porque pues, de este lado es más fácil, ¿no? De este lado más fácil porque en lugar de irme para allá con el cursor, aquí desde aquí yo le puedo hacer cualquier cambio. Incluso puedo manejar un punto intermedio que es este punto, subirle más, no sé, 94, 93, no, le pongamos 93.3, ya subió un poquito más, ¿sí? Y le vamos a dar calcular y van a ver que cambiaron los valores. Aquí no cambió de este lado casi nada, subió de 9.27 que teníamos acá a 9.97 y el otro bajó a 13 en lugar de 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque subió esta línea. Y así pueden ustedes ensayar con cualquier dato y poder obtener sus propias secciones de sus propios terrenos. Estos los pueden capturar directamente de su libreta. Tal vez aquí las distancias están muy fuertes, ustedes podrán tener los valores más idóneos en su proyecto, ¿no? Hemos concluido, nos llevamos el doble de tiempo prácticamente y espero que les haya parecido excelente. Hasta pronto.